Tampoco dejan que nadie reciba instrucción. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. Por ejemplo, muchas veces una persona va a una comunidad a predicar palabra, ¿verdad? A una comunidad, y hay un poco de gente que se aferra, ¿verdad?, a no querer recibir instrucción y hablan mal en contra del Evangelio en algunas comunidades, ¿no? Hay algún buen grupo de personas que están en contra del Evangelio. Ellos no quieren hacer nada con Cristo, no quieren entregarse al Señor, pero tampoco permiten que los demás lo hagan, ¿verdad? Hay mucha gente que no quiere que las demás personas busquen la presencia de Cristo, ¿verdad? Que no busquen la presencia de Cristo. Y al nombre del Señor, cuando hay una persecución, cuando una persona está persiguiendo porque no quiere nada con el Señor, entonces hacen así. Un ejemplo, no nos deben extrañar a nosotros, gloria al Señor, no nos deben extrañar a nosotros, gloria a Dios. Yo conocí no hace mucho tiempo, por esta calle, estaba una joven por allí en un solar, ¿no? Y yo iba pasando caminando por esa calle, y yo oí que una joven dijo: yo siento un deseo de ser evangélica, de buscar a Dios, de congregarme. Dijo una muchacha. Pero un grupo que estaba alrededor empezaron a decirle cosas de una vez, y cosas, empezaron a atacarla con cosas, y tratando de apagarla, de apabullarla. Bendito es el nombre del Señor. Los que no estaban de acuerdo, ¿verdad? Los que no estaban de acuerdo. Y al nombre de Cristo. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Bueno, seguimos. Cristo en Jerusalén, donde enseñaba, dice que estaba en la boca de los leones y del peligro, el Señor, ¿verdad? En la boca de leones y del peligro. Decía que el templo era la casa de oración de Dios. Él enseñaba muchas cosas interesantes del Señor, ¿verdad? Él enseñaba muchas cosas importantes. La gente quedaba maravillada de la enseñanza de Cristo Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Los sacerdotes y los ancianos querían que Cristo les mostrara las credenciales o una autorización para enseñar para ellos, ¿verdad? Gloria al Señor, ¿verdad? Más o menos la idea que da, ¿verdad? Que le mostrara alguna credencial, que quién lo había facultado a él para que enseñara, con qué autoridad enseñara. Gloria a Cristo, ¿verdad? Por eso yo le digo que es una pregunta muy contundente para el Señor, y yo lo vamos a ver más adelante, que es contundente porque si el Señor se hubiese quedado callado, ya vamos a ver lo que hubiese pasado si el Señor se hubiese quedado callado, ¿verdad? Pero por eso es que yo le digo que lo ayudó el Padre y el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando nos meten en un aprieto, ¿verdad? A Pablo le decía, al apóstol Pablo le decía: cuando ustedes los metan en un aprieto, no se preocupe, si ustedes tienen que ir a rendir declaraciones ante un tribunal, ¿verdad?, no se preocupe porque es lo que ustedes van a decir. Porque cuando ustedes abran la boca para hablar delante de un juez, o delante de un tribunal, o delante de un anciano, o un sumo sacerdote, no van a ser ustedes los que van a hablar, sino va a ser el Espíritu Santo el que va a hablar por medio de ustedes. Gloria a Cristo, ¿verdad? Entonces aquí no es raro que a Cristo Jesús le hubiese ocurrido eso, ¿verdad? Cuando le hicieron esta pregunta, era como que para quedarse el Señor sin contestar, en silencio. Pero por el contrario, no se quedó sin contestar, sino inmediatamente procesó, ¿verdad?, con otra pregunta que él hizo, ¿verdad? Hizo otra pregunta. Y le dijo: si ustedes me contestan esta pregunta que les hago, yo le contesto quién me dio autoridad. Ahora, si ustedes no me contestan esa pregunta, yo tampoco les voy a contestar quién me dio autoridad a mí.
Y al nombre del Señor. Gloria a Cristo bendito. Al nombre del Señor, gloria a Dios. Entonces, como dijimos, los ancianos buscaban como credenciales o que Cristo les mostrara alguna autorización, pero lo hacían con una mala intención y sin el mínimo deseo de dejarlo que siguiera predicando, fuera quien fuera de importante, sin el mínimo deseo de dejarlo allí, ¿verdad? Que siguiera predicando. Gloria a Jesucristo. Sin el mínimo deseo, digo, porque, por ejemplo, si a nosotros no nos gusta lo que están diciendo por la radio, ¿verdad? A un personaje no le gusta lo que dicen por la radio, lo que dicen por la televisión, ¿verdad? En un programa determinado. Entonces hay una persona que va a querer cerrar el canal, ¿verdad? O la radio, a cerrar el medio de comunicación. Y de repente una persona llega allí preguntando, bueno, ¿quién es de autoridad? ¿Qué son ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Son locutores? ¿Son periodistas? ¿Quiénes son ustedes? Más o menos como pidiendo que les muestren credenciales. Pero aunque les muestren grandes títulos, ¿verdad? Ahí se muestra un periodista y dice, mire, yo soy un señor periodista, mire el título que me dieron de pregrado en la universidad tal, y aquí tengo estos posgrados de periodismo, aquí tengo estas cosas. Aunque les muestren grandes títulos, ellos no se conforman con esas cosas, ellos van directos a cerrar ese canal, porque les está incomodando, les está molestando lo que está saliendo al aire, ¿verdad? A estos personajes les incomodaba, les molestaba lo que estaba saliendo al aire a través de Cristo, las enseñanzas del Señor, ¿verdad? De tal manera que si Cristo les hubiese dicho, como el apóstol Pablo sí decía, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando al apóstol, para la redundancia, cuando al apóstol Pablo lo acosaban a preguntas en los sitios donde los llevaban, en los tribunales, el apóstol Pablo de una vez, la espada que tenía, se observa que era como una espada que tenía el apóstol Pablo, era lo que dice en el libro de los Hechos, ¿verdad? De una vez le hablaba de la visión que tuvo el apóstol Pablo, ¿ves? Y les contaba el testimonio de cómo él había sido levantado por Dios, ¿verdad? Un día yo me encontraba en la situación tal y tal y tal, cuando de repente vi una visión y me habló y después quedé ciego y quedé esto, así. Les contaba un testimonio muy contundente, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿ves? Que una vez le contó un testimonio a un líder, a un jefe, que llamó al apóstol Pablo para interrogarlo, y se puso a contarle, a dar el testimonio, y lo tenía ya listo, ya casi convertido lo tenía, hasta el punto que el hombre le dice, Pablo, por poco me persuades a mí, pero lo tenía persuadido ya tenía con el testimonio que estaba dando el apóstol Pablo. Esa era la credencial que tenía el apóstol, ¿verdad? La credencial. ¿Ves? Así como muchos personajes tienen su credencial, los llamados de Dios, existen los llamados de Dios, ¿verdad? El rey David pudo haber dicho muchas cosas también, si lo hubiese presionado para que hablara. El rey David puede decir, bueno, un buen día estaba yo pastoreando ovejas cuando se representó fulano de tal, con una redoma de aceite y me llamó y, bueno, lo ungió Dios, ¿verdad? Gloria a Jesucristo, ¿verdad? Es decir, todos esos personajes tienen algo que contar. Tienen algo que contar, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pero de ese mal, que escribimos aquí, ¿verdad? Pero de ese mal, con Cristo, supo sacar un bien, pues le dio ocasión de rechazar las objeciones que tenían contra él, ¿verdad? Es decir, el mal que ellos inventaron contra Cristo, entonces